Bienvenidos a la serie Joyas de Colección. Este programa radiofónico es parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Foto Observatorio con el apoyo del ILSE. En este episodio hablaremos de una institución creada en 1924 por iniciativa del entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos Calderón y cuya función desde aquel momento ha sido contribuir a la formación educativa y cultural de México. Me refiero, por supuesto, a Radio Educación. Para platicar sobre su importancia en la historia de la radio pública en México, hoy nos acompaña el maestro Heriberto Acuña Palacios, quien es jefe del Departamento de la Fonoteca de Radio Educación. Bienvenido, maestro, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, muy contento de poder participar en esta serie. Decía José Vasconcelos que qué mejor medio para elevar a un pueblo que el del bello sonido. Claro, refiriéndose al poder de la radio y al de la música. Si algo caracterizó al siglo XX fue el arduo trabajo para lograr alfabetizar al país, y fue precisamente este interés el que llevó a utilizar el cine y la radio como herramientas educativas. En este contexto surge Radio Educación. Compártanos, por favor, maestro, ¿cómo fueron los inicios de Radio Educación y cuáles fueron los primeros desafíos de su operación? Bueno, justamente como lo mencionas, la historia de Radio Educación se remonta a 1924. Eh, ya unos años antes se había creado la Secretaría de Educación Pública, justamente por iniciativa de Vasconcelos. Y estamos en una situación, en un momento histórico muy importante porque acaba de terminar el movimiento armado de la revolución y hay que consolidar todos estos ideales que dieron base al movimiento armado y que ahora tienen que reflejarse en beneficio de una gran cantidad de habitantes de la población, ya no restringirse a ciertos grupos privilegiados, ¿no? Entonces, evidentemente, la cruzada por la educación en estos momentos requiere de muchos esfuerzos, de una planeación que quizá hasta ese momento no se había dado porque no se consideraba importante. Entonces, surgen diferentes programas y al mismo tiempo que se da esta situación política, social en el país, pues está en pleno desarrollo. La radio es un medio que acaba de iniciar, que tiene pocos años, que está terminando de su fase experimental para empezar a arraigarse, a hacer de uso amplio. Y efectivamente, José Vasconcelos, en esta visión que tiene, considera que la radio es un instrumento que puede ser de utilidad para esta labor. Hay una cita a la que siempre recurrimos cuando hablamos de este tema. Se dice que en algún momento Vasconcelos comentó con Carlos Pellicer, y voy a citar esta parte, dice: es necesario utilizar medios modernos como la radiotelefonía en nuestra cruzada educativa. Es por ello que solicitaré al presidente Obregón una emisora de radio para la Secretaría de Educación. Luego veremos la forma de dotar a las escuelas de los correspondientes aparatos receptores y emplearemos la transmisión para dar mayor efectividad a nuestros programas de enseñanza y cultivo espiritual del pueblo mexicano. Se trata de poner en uso una estación que sea poderoso auxiliar pedagógico del maestro y que, entre otras cosas, constituye una gran biblioteca hablada. Y pongo énfasis en esto último, una gran biblioteca hablada que a final de cuentas nos está diciendo que podemos concentrar estos archivos de audio
en un lugar donde no solo estén concentrados, sino que se puedan consultar. Y creo que esto es el fundamento justamente de una fonoteca. Claro, justamente este tema de comparar, que José Vasconcelos compara las bibliotecas eh, con lo que después serían las fonotecas y en esta necesidad de ordenar y crear un sistema que, que ahora podemos disfrutar en el caso de la Fonoteca de Radio Educación y que está plagado de contenidos como series, programas que exploran la literatura, los musicales, programas infantiles, programas informativos, todos este, digamos, un gabinete de curiosidades que podemos encontrar en la fonoteca y que me parece importante retomar y cómo fue la creación de esta fonoteca de radioeducación, cómo fueron sus inicios, em, y qué cambios ha tenido de ese primer momento de acercarse y de empezar a formar la fonoteca a lo que hoy podemos conocer. Bueno, yo creo que antes de entrar a este punto de la conformación de la fonoteca, sí es importante señalar que debemos hablar y entender la historia de radioeducación en dos etapas. Una de la que ya hemos hablado brevemente, que es a partir de 1924 hasta 1960 y tantos, ¿no? Que, bueno, son los inicios, los antecedentes de lo que será radioeducación. Hay diferentes administraciones del gobierno federal que entenderán el uso de la radio de diferente manera. Algunas, como Vasconcelos lo planteó, como una extensión de las aulas, de la escuela, como un complemento para la formación de públicos en el aspecto cultural, educativo. Habrá momentos en que la Administración Federal entenderá a la radio como un vehículo de difusión de sus programas gubernamentales. En fin, son situaciones que se van dando dependiendo de la visión que tiene cada administración, hasta que finalmente en 1968 se retoma el concepto inicial de radioeducación y podemos hablar de una segunda etapa de esta emisora, ya en el 1060 de AM, con todos los antecedentes de trabajo en la frecuencia de onda corta, en la banda de onda corta, y es ahí donde podemos ya hablar de una conformación de un acervo sonoro. En el primer periodo, si bien es cierto que se produjeron materiales y había las técnicas para grabar, desafortunadamente no había las políticas ni las condiciones que permitieron conservar mm, muchos de los materiales que se generaron en esta época, ¿no? Muchos desaparecieron, algunos quizá por ahí perdidos, otros muy pocos se han podido localizar. Entonces, hablemos de la integración de un acervo a partir de 1968 que retoma Radio Educación ese impulso como generadora de contenidos que van a complementar esta educación no formal, ¿verdad? Una educación que se da fuera de las aulas y que pues va a producir programas que se van a ir integrando poco a poco a un acervo, quizá en un principio de una manera desarticulada. Consideremos que muchas de las regulaciones del marco normativo y de las técnicas para la generación y la conservación de los archivos, pues se va dando en las últimas décadas. En 1968 no funcionaba así. Entonces, algunos materiales también fueron desapareciendo, también por otras condiciones que
quizá mencionemos más adelante, pero poco a poco se van generando materiales que se graban y se guardan. Y a lo mejor se guardan en un archivero, en una estantería, eh, con una persona que sabe dónde están 10 cintas y qué tiene cada una de estas cintas, pero el proceso de generación de estos productos va aumentando, va creciendo, la cantidad de soportes de materiales van también incrementándose, la diversidad de temas se van haciendo más amplios y llega el momento en que ya no sirve un archivero, ya no sirve una estantería, ya no es suficiente que una persona de memoria se sepa el orden de las cintas y qué tiene cada una de estas cintas, por ejemplo, sino que la complejidad, la forma en que se van estructurando las colecciones y los fondos de un acervo como el de radioeducación se va haciendo más complejo y eso, independientemente de lo que significa en términos de gestión, pues va conformando lo que es propiamente ya un acervo y lo que es una fonoteca en un sentido mucho más amplio, ¿no? En un espacio donde no solo se almacena cintas o discos, sino además donde hay una organización o donde debe de haber una organización para tener control sobre esos materiales, para saber qué hay, dónde están y de qué manera se pueden utilizar o reutilizar en el caso de que sea necesario. Entonces, ese es el mecanismo que se va dando e insisto, esto hay que tomarlo muy en cuenta que es a partir de esta segunda etapa de educación, es decir, a partir de 1968, y es algo que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y que como todo proceso debe tener sus transformaciones. En este sentido, los criterios, me imagino, de conformación de esta fonoteca y para determinar qué archivos sonoros integran la fonoteca, me imagino que han cambiado y que tiene que ver también un poco con el cambio de tecnología, el paso del tiempo, el material mismo con el que están hechos em, sí, lo utilizado para la fonoteca. Em, ¿Cuáles han sido estos criterios? ¿Sí han cambiado, no han cambiado? ¿Y cómo se llega a este consenso? Es, es bastante interesante esta pregunta y además es de respuesta amplia. Trataré de resumir. Creo que en principio sabemos que es como un sentido natural del ser humano el saber que algo que tiene valor se debe de conservar. El asunto es tener claro o tener claras las condiciones y las formas en que esto que queremos conservar se puede conservar. Entonces, por ejemplo, muy al inicio, y yo puedo imaginar que cada productor, cada persona que estaba a cargo de una serie, pues iba guardando sus programas más representativos. Quizá alguien guardaba todo, ¿no? Y después empezó a haber el consenso ante la necesidad de ver qué hacemos con todos estos materiales, ¿sí? De irlos reunión en un lugar, quizás sin las condiciones adecuadas, porque no había suficiente espacio, o porque no se tenía noción de cuáles eran esas condiciones que permitieran la conservación adecuada de estos materiales. Entonces es un proceso que arranca y que va avanzando poco a poco, que va avanzando en función de las experiencias tanto de la gente que en ese momento estuvo en Radio Educación como las experiencias en otros lugares, ¿no? Es sabido que en Europa los procesos de conservación se dieron mucho antes que aquí en América Latina, por ejemplo.
Entonces, abrevando un poco de las experiencias de otros lugares, es como se va entendiendo cuáles son las necesidades que en este caso Radio Educación eh, tiene para poder garantizar esa conservación, ¿no? Entonces pasamos de una bodeguita donde se ponía lo que ya no se iba a utilizar en cajas de cartón, en estantería metálica o de madera, que a lo mejor se podía oxidar o que tenía un barniz muy ácido, en fin, con humedad, con mucha luz o poca luz, en fin, estas condiciones que después van a cambiar porque ya hay elementos técnicos que nos dicen que nuestros soportes deben de estar bajo ciertas condiciones de humedad, de temperatura, de iluminación, de acceso controlado, etcétera, etcétera. Entonces, hacia el año 2000 empiezan a desarrollarse ciertas políticas para definir cuáles son los mecanismos más adecuados para la conservación de estos materiales, no solo en términos de que duren muchos años, sino que además permitan el acceso, ¿no? Es decir, los procesos de conservación no solo los tenemos que ver como algo que nos permite que esta cinta que tenemos en las manos nos dure 50 años, sino que además podamos escuchar lo que está grabado en la cinta, que a final de cuentas es la información, digamos, si se me permite, pues más valiosa de una grabación, ¿no? Entonces, se van dando estos procesos y dentro de estos procesos hay muchos factores que afectaron en su momento la conservación de los materiales. Ya decía, a veces la falta de elementos técnicos para determinar cómo se deben de conservar los materiales, pues pudo haber afectado algunas cintas que se humedecieron, se echaron a perder y se tuvieron que tirar. Pero, por ejemplo, otros factores como el económico, ¿no? Una experiencia que yo viví, por ejemplo, en otro medio, pero que es muy común en esa época, por ejemplo, cuando se grababa un programa en cinta de carrete abierto y de repente no había recursos para comprar más cintas, pues lo que se hacía era borrarla, ¿no? Entonces se borraba la cinta y sobre esa cinta se grababa otro programa. Entonces muchos materiales que en ese momento se consideraron sin mayor valor se perdieron y que quizá ahora viendo hacia atrás podemos decir, ay caray, pues ese programa que en ese momento dijimos que no era de gran valor, pues ahora vemos que sí lo tiene y desafortunadamente por falta de recursos se borró y sobre ese material se hicieron nuevas producciones. Entonces, son muchos factores los que van a influir en la manera en que se han ido conformando estos acervos y en particular puedo decir también de radioeducación, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Sí, por supuesto ha cambiado. Hemos pasado de los soportes analógicos, como son las cintas de carrete abierto, los cassettes, hemos pasado por los DATs, por los minidisc, los LPs, los discos de 45, bueno, los de 78 revoluciones mucho más atrás. Después llegó el disco compacto, y las unidades estas que se conectan por el puerto USB, las famosas USB, y hasta los grandes servidores donde ahora nos permiten almacenar cantidades enormes de información hablando de audio y, por ejemplo, en el caso de la imagen que todavía requiere mucho más espacio. Entonces, es así como la línea en general de cómo ha evolucionado este proceso. Y también en este camino me parece importante y curioso también al mismo tiempo cómo, cómo podemos ver también nuestra historia y la historia del país y en general de cómo se ha transformado el mundo a través de algo tan simple como un carrete, como un cassette, un CD. No es la misma forma en la que
se resguarda un archivo sonoro. Ya hablábamos en algún momento, en el caso de las bibliotecas, que existen estos libros raros o curiosos que se encuentran en cualquier biblioteca y que puede ser motivo de interés para el mercado de coleccionistas, ya sea por la portada, por un error. ¿Qué podemos encontrar en la fonoteca de Radio Educación que se asemeje a am, a estos archivos o que despierten como este interés, ya sea en los formatos que ustedes tienen y que resguardan, pero también en el archivo mismo y que forma parte al final del patrimonio em, audiovisual o en este caso el patrimonio de audio? Bueno, también es una pregunta que requiere de una explicación, de una respuesta amplia. Eh, Hay que tomar en cuenta que hay como dos columnas que conforman el acervo de Radio Educación. En primer lugar, como emisora de radio y como productora de programas, pues una de el fondo de Radio Educación está integrado justamente de las producciones que genera Radio Educación a partir de su función básica, ¿no? Que es la transmisión, que, eh, que es la producción de programas. Entonces, pues tenemos programas desde 1968, 69, son pocos los de esa época, y con el paso del tiempo se va incrementando la colección hasta que a la fecha prácticamente todo lo que se transmite, todo lo que se produce, se graba e ingresa a la fonoteca. Este, Hay una gran variedad de programas, ustedes pueden imaginar que, no sé, desde algunas clases que se daban por radio en la época de los 60, 68, 69, programas que hablan de política, de sexualidad, eh, de arte en general, abarcando todas las artes, de temas de género, programas dedicados al público infantil, muchos programas de carácter, de, de carácter musical que abordan diferentes géneros, ¿no? Desde la música tradicional o la música de los pueblos originarios hasta expresiones como la música de concierto de la década de los 70s, 80s, que manejan lenguajes bastante complejos comparados con la música barroca o con el romanticismo, por ejemplo. Hay una gran variedad y yo creo que en lo particular y a partir de la experiencia que tenemos, sobre todo por las solicitudes que recibimos para tener acceso a estos materiales, quizá una de las áreas o que ha tenido mayor impacto en los usuarios, en el público, son las series dramatizadas. Creo que esto es una de las características de la producción de radioeducación en cierta etapa. Tenemos adaptaciones radiofónicas, no sé, del Quijote, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, mucho trabajo de radionovelas, no sé, de repente La familia Burrón o Los bandidos de Río Frío, en fin, una colección una serie de programas dramatizados que eh, a pesar de los años siguen siendo de interés del público. Las radios en los estados de México nos siguen solicitando estos materiales, se siguen distribuyendo, se siguen transmitiendo con muy buen resultado.
la verdad es que se me hace muy difícil decir cuál es la serie o cuál es la radionovela o cuál es el programa que tiene mayor éxito. Realmente es difícil, es complicado. Yo mencionaría, además de esto que ya he dicho, la serie de puntitas que tiene el reconocimiento de Memoria del Mundo de México, capítulo México, y el encuentro de jaraneros y de cinistas, que es un, de puntitas, pues atendió en su momento al público infantil, es una serie que sigue gustando, y el encuentro de decimistas y jaraneros en Tlacotalpan, Veracruz, que pues fue un, un programa y que fue impulsado por gente cercana a Radio Educación, por gente de Radio Educación, que finalmente dio impulso a un género musical que en algunos momentos, o en ese momento, cuando inició en la década de los 70, pues se sentía un poco apagado, con la posibilidad o con la idea de que podría perderse. Sin embargo, el impulso que dio este encuentro, afortunadamente, pues está a la vista de todos, es un género que se cultiva ya no solo en Veracruz, sino en muchas partes del país, en la Ciudad de México, inclusive, pues hay un movimiento de jaraneros bastante interesante. Entonces, pues ese es el impacto que puede tener el acervo de la fonoteca. Y ya nada más mencionaría que como colección, pues es importante también la colección de música que se tiene, que se utiliza para la transmisión y que además también complementa las producciones de las que ya he hablado. Hay una colección importante de música de diferentes géneros, muchos de los cuales pues no se escuchan en la radio en general, y en particular también dentro de esta colección de música hay que hacer notar la cantidad de música mexicana, en cuanto a géneros, en cuanto a regiones, en cuanto a pueblos que los cultivan. Creo que está representado todo, pues prácticamente todo el país. Entonces es una colección también bastante importante en cuanto a el contenido musical, el que se puede encontrar en este acervo. Que- y es un acervo que realmente caracteriza a Radio Educación, un acervo que ha sido formado al paso de los años y que no podríamos encontrar tal vez en una emisora comercial, y que creo que esto es lo que marca una diferencia de Radio Educación con otras emisoras, y que también tiene que ver con su historia. Pensemos en que al surgimiento de Radio Educación habían pasado algo así como 3 años de la fundación o de la llegada de la radiodifusión a México, y que podríamos pensar que es un proyecto sencillo, pero pensar en la magnitud que tuvo la creación, la fundación de Radio Educación y el motivo por el cual se crea, también es digno de comentarlo. ¿Cuál es el factor o los factores que pudieron haber influido en ese entonces el secretario de Educación, José Vasconcelos, para crear o para ver este potencial de la radio en tanto llevar contenidos y llevar cultura y educación a todo el país, justamente por lo que nos comenta maestro, de esta forma de salvar muchos de los acervos sonoros y de también conservar la historia de quienes lo producen? Yo creo que el gran acierto, el valor de esta visión que tuvo Vasconcelos radica justamente en eso, en cómo puede uno
ver más allá de lo inmediato, ¿no? Creo que eso resulta eh, digno de reconocer. Regresando un poco a los años 20, a 1924, imaginemos cómo era México, ¿no? Y cómo era el mundo. Estamos hablando de que el, eh, el coche, el vehículo automotor se estaba empezando a desarrollar. Eran los inicios del coche, había pocos coches en la Ciudad de México en esa época. Nada que ver con con el tráfico de la Ciudad de México, de Monterrey o de Guadalajara, ¿no? Las grandes urbes en la Ciudad de México. Imaginemos el uso de la electricidad, pensemos en la iluminación de nuestras calles, pensemos en qué momento estábamos en cuanto a comunicaciones, qué se utilizaba, el telégrafo, el correo, eh, estaba desarrollándose el teléfono. eh, entonces, si nos situamos en ese contexto, este, eh, nos damos cuenta que los recursos que existían tienen que ver muy poco con lo que ahora eh, nos ha tocado vivir. Entonces, la gran visión es, para mí es cómo el desarrollo tecnológico me tiene en este punto, pero además, si yo lo utilizo en otras cosas, me puede llevar más adelante. Y creo que esa es la visión que tuvo Vasconcelos. Quizá no, quizá no haya funcionado como en un principio lo concibió, porque había que tomar en cuenta el alcance de la señal, si había suficientes aparatos receptores, etcétera, etcétera. Muchos factores que van a influir para que este pensamiento tenga o no éxito, pero lo importante es la visión hacia el futuro que se puede tener de cómo, apoyados en la tecnología, podemos tener alcances que en algún momento no nos podríamos haber imaginado. Y si hacemos la analogía con lo que estamos viviendo en estos días, creo que nos puede quedar más clara la visión que tuvo Vasconcelos desde mi punto de vista, por supuesto. Pensemos qué estábamos haciendo hace un año, ¿no? Justamente en estas fechas, hace un año, cuando apenas empezábamos a hablar de que la pandemia estaba llegando a México, de que se anunciaban los primeros casos, de que iba a haber un adelanto de las vacaciones en el ciclo escolar para que se readaptaran las condiciones de dar clases, y de repente, oh sorpresa, tenemos que reiniciar el ciclo escolar con clases en línea, con trabajo en casa, y estamos en esto, ¿no? Estamos platicando con dispositivos a través de una red digital que nos ha permitido continuar nuestro trabajo. Eh, Estoy seguro que hace 15 años quienes empezaban a tener sus computadoras y su conexión de Internet en casa no se imaginaron, por supuesto, para nada, que podíamos en algún momento sortear una situación tan complicada como esta que estamos viviendo a través de las tecnologías, que se iba a dar seguramente, ¿no? Pero que se iba a dar en las condiciones en las que estamos, creo que pocos lo pudimos haber visto. Sin embargo, las herramientas ahí están, y lo importante es la visión que podamos tener para su empleo y para poder salir adelante. Entonces, ahora que ya lo comparamos con nuestra época, creo que podemos ver cuál era la visión de Vasconcelos de decir, bueno, está la radio, acaba de surgir, todavía está en una etapa quizá experimental o está saliendo de la etapa experimental, pero además de que transmita comerciales, además de que sirva para las ventas, también creo, pensaría yo que así lo dijo, creo que puede servir para la educación. Y ahí está el resultado. Entonces,
tratando de hacer estas analogías, yo diría que esa es la importancia de la visión de José Vasconcelos para considerar a la radio como un instrumento que impactara positivamente en quienes tienen acceso a ella. Y que también poco, creo que poco nos ponemos a pensar justamente en los cimientos que tiene nuestra cultura, nuestra identidad, pero también los mismos medios de comunicación que tenemos y la historia de ellos, pensando en la llegada del cine a México, de la aparición de la televisión y que también en su momento fue utilizada y pensada para llevar educación en el tema de las telesecundarias, la radio, por supuesto, para, como bien lo comenta ya, para extender esta cultura y llevar y fortalecer un sistema educativo eh, con esta posibilidad de acortar distancias a través de la inmediatez y que justamente ahora con esta emergencia sanitaria, con la pandemia, pudimos observar que realmente estos cimientos son parte importante y que al final han ayudado a eso, a librar un poco esta batalla de no poder acudir a los espacios públicos, a las escuelas. Con respecto a esto, y también hablando de cómo Radio Educación se ha ido innovando y ha ido adaptándose a este contexto, ¿cuáles han sido los programas que se implementaron para cubrir las necesidades en este ya prácticamente año de pandemia? Bueno, creo que de la mano de la Secretaría de Cultura como eje rector de estas actividades y a la que pertenece, por supuesto, Radio Educación, ha sido muy importante primero el mantener el trabajo, ¿no? Radio Educación haciendo un esfuerzo eh, en todos sentidos, ¿no? Toda la gente que trabaja en Radio Educación se ha comprometido a continuar con su trabajo, las condiciones que ya sabemos, y eso ha permitido que Radio Educación se mantenga al aire con sus producciones cotidianas y además incrementando producciones que tienen que ver directamente o que han tenido que ver directamente con la situación que hemos estado viviendo desde hace un año. Eso es algo importante. También creo que es importante señalar que en estas condiciones las audiencias para la radio han crecido. La radio en general en el país se ha fortalecido en esta época como una alternativa. Bueno, la alternativa siempre ha existido, pues siempre ha estado ahí la radio, pero la gente se ha acercado quizá por las condiciones del confinamiento, quizá en la búsqueda de espacios donde encuentre información, pues la radio en general en el país se ha fortalecido. Hay estadísticas por ahí que nos hablan de qué tanto ha aumentado la audiencia en estos meses. En Radio Educación, por supuesto, a partir de que ha mantenido su producción, más las producciones que se han generado con contenidos específicos que tienen que ver con la pandemia, pero también que tienen que ver con esas alternativas que busca la gente para hacer más llevadera la situación del confinamiento, para encontrar información concreta, con buen soporte, no solo a la parte del entretenimiento, por supuesto, sino información confiable que permita generar un criterio en el auditorio para la toma de decisiones.
Eso por un lado, y de la mano con las directrices que ha establecido la Secretaría de Cultura, pues ha participado en este programa de Contigo en la Distancia, justamente generando programas, generando, o más bien compartiendo algunos materiales del acervo que se han ido colocando en diferentes sitios, en las aplicaciones que se han generado para esto, compartiendo estos materiales con otras estaciones, de tal manera que a veces el hecho simplemente de compartir una serie que alguna estación no tiene la posibilidad de producir, pero que confía en los productos de radioeducación, entonces lo piden y se transmite y entonces se extiende el campo de acción de radioeducación, a veces a través de las aplicaciones, de los medios digitales, pues también se van generando espacios donde se va compartiendo, se puede compartir esta producción. En algún momento, pues también se participó en la transmisión de los espacios de Aprende en Casa, cuando se retomó el ciclo escolar, por ejemplo, en septiembre. Y, en fin, se ha ido trabajando de diferente manera a partir, insisto, de lo que de manera cotidiana se hace en radioeducación, más las exigencias a las que se ha enfrentado esta institución a partir de la contingencia sanitaria y sobre todo del interés que tiene la Secretaría de Cultura y el gobierno federal de abrir espacios para que la gente tenga donde encontrar algunas de las cosas que por el confinamiento no están en posibilidad de acceder, ¿no? Por ejemplo, los conciertos, este tipo de actividades que pues en este momento se cierran porque la distancia, etcétera, etcétera, las cuestiones que sabemos. Entonces, creo que de alguna forma Radio Educación ha contribuido a generar esa alternativa de espacios. Y también en estos desafíos que pueden enfrentar Radio Educación o cualquier radiodifusora, claramente impacta en el personal que trabaja en las mismas radiodifusoras, en este caso en Radio Educación, en la fonoteca. Em, ¿Cuál es este desafío que han tenido los expertos o quienes trabajan en radioeducación para afrontar estas, pues sí, estas necesidades? Son muchos, yo creo que no deben de ser muy diferentes a los que la mayoría de quienes han tenido que dejar sus centros de trabajo por momentos han enfrentado. Mucho del trabajo que se desarrolla en la fonoteca de radioeducación es a partir del contacto con los soportes físicos, ¿no? Con las cintas, con los cassettes, con los discos compactos, con nuestras computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el primer desafío al que uno se enfrenta es eh, cómo voy a trabajar, cómo voy a seguir realizando mis actividades cuando no tengo contacto con un medio físico, ¿no? Como una cinta. Esa es una parte. Entonces, yo diría que de ahí parte esta adaptación, ¿no? Decir, bueno, ok, en este momento no puedo trabajar con cintas, pero tengo una base de datos que revisar, que corregir, a la cual sí tengo acceso, sí puedo manipular desde mi casa o en mi casa, y entonces readapto mis dinámicas de trabajo, todo lo que tiene que ver con el manejo de soportes físicos, pues lo dejo un momento, quizá me retrase, quizá ya no funcione mi cronograma que había planeado para los próximos 3 años, pero lo dejo ahí y espero a que lleguen las condiciones adecuadas para regresar. Todos tenemos esa esperanza de que vamos a regresar a una normalidad
diferente, valga la expresión, pero lo dejamos por un momento y sí tenemos la posibilidad de trabajar en otros campos, en otras áreas, con otras herramientas. Creo que fundamentalmente ese es el reto en cuanto al trabajo de la fonoteca. En términos generales, pues en el trabajo en la radio se ha tenido que adaptar a estas herramientas, ¿no? A esta forma de trabajar, como estamos interactuando justamente en este momento a través de una plataforma. En otras condiciones estaríamos en una cabina de radio o en un estudio de televisión sentados platicando tranquilamente. Ahora estamos también ya platicando tranquilamente sin el susto de estar dependiendo de que si la conexión funciona o no, pero finalmente nos hemos ido adaptando y así como nos hemos adaptado para este programa, Radio Educación se ha tenido que adaptar para los programas que hace de manera cotidiana, 250 programas al mes, por ejemplo, los noticiarios que se transmiten de lunes a viernes 3 veces al día, más los fines de semana. Entonces, hemos experimentado con esta plataforma, con Zoom, con cualquier otro tipo de plataforma que puedan imaginar, buscar conectividad, acostumbrarse a estos cortes de señal, a estos brincos, a esta, a que se me olvidó activar el micrófono, etcétera, etcétera. Todos estos pequeños detalles que parecen insignificantes, pero que nos están diciendo que hemos eh, entrado en una dinámica de adaptación porque es nuestra responsabilidad mantener la producción, nuestro trabajo, el servicio que una radio tiene hacia sus públicos, en las condiciones en que, insisto, como lo dije hace un momento, sabíamos que se podían realizar, pero que no estábamos manejando porque no era necesario. Entonces, creo que ha sido complicado, sí, por supuesto. No todos tenemos las mismas habilidades para el manejo de los dispositivos, de las plataformas. Hay quien se ha adaptado de una manera muy rápida, hay quien todavía sigue padeciendo, seguimos padeciendo estas plataformas. Sin embargo, creo que sobre todo eso, lo importante es que el proceso de adaptación se ha dado y seguramente muchas de las prácticas que se han alcanzado en este año de trabajo bajo estas condiciones, seguramente algunas se van a mantener porque han resultado eficaces, eficientes y algunas tendrán que volverse a adaptar a las condiciones del trabajo presencial. Entonces, es una masa si lo vemos así, es una masa que se tiene que ir amoldando a las circunstancias y lo más importante es eso, ¿no? Que se pueda amoldar, que tenemos esa capacidad de adaptarse, de adaptarnos y que finalmente esa posibilidad de adaptarnos garantiza que como medio público siga cumpliendo con eso, con su función que tiene, con sus objetivos que tiene y con la responsabilidad y el compromiso que tiene justamente hacia los públicos. Y a propósito del tema, me gustaría comentar que justamente eh, en este proceso de adaptación y de fortalecimiento eh, y utilización de nuevos mecanismos para llevar material y para también contribuir al acervo sonoro y al patrimonio histórico. Radio Educación y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa conformaron en marzo del 2019 un grupo de trabajo convocando a expertos para trabajar en un estándar de competencias sobre gestión de documentos sonoros. ¿Qué relevancia tiene crear nuevos estándares de competencia para la radiodifusión y también para los profesionales que trabajan en ella? Considero que cualquier documento, cualquier trabajo que se haga
para normalizar, para estandarizar el trabajo pues, de las áreas, de las instituciones es importante. Justamente partamos de esta experiencia que yo platicaba hace un momento, de cuando cada quien guardaba lo que podía, en las condiciones que podía, eh, con la información que podía tener en su memoria durante cierto tiempo. Y pensemos en la cantidad de materiales que ahora se generan, ¿no? Que se están generando de manera cotidiana, que se conservan, que se tienen que administrar, organizar para que estén disponibles para su uso, para su reutilización bajo las circunstancias que uno pueda imaginar, ¿no? Creo que es importante que exista esta normatividad porque nos permite ver dónde estamos parados, eh, qué es lo que necesitamos caminar para ir mejorando y hacia dónde tenemos que caminar justamente. Entonces, eh, cualquier, cualquier documento que recoja estas experiencias y que esté encaminado a mejorar es fundamental. En el caso de la fonoteca y en particular de este grupo de trabajo que mencionas, creo que es muy importante. Hay que tomar en cuenta que mucha de la gente, muchas de las personas que trabajan en las fonotecas, en particular, a partir de mi experiencia en las radios, no necesariamente tienen una formación en el campo de los archivos, ¿no? De la archivonomía. Muchos de nosotros nos formamos en la radio en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en la producción, en la programación musical, inclusive hasta en áreas administrativas, ¿no? Y entonces, algunos hablan de que de repente las fonotecas son como el lugar donde va la gente que pues no tiene mucho que aportar en otros lugares, y los castigados. No sé si es una idea válida, pero pensemos que en algún momento en las fonotecas que, que existen eh, en muchos lugares, pues de repente hemos llegado personas que no tenemos una formación eh, adecuada, ¿no? Hay gente que estudió ciencias de la comunicación a nivel licenciatura o que tienen una carrera técnica o que estudiaron algo de ingeniería de sonido, de repente diferentes perfiles, ¿no? Entonces, es importante que existan estos estándares porque permiten evaluar eh, el conocimiento de la gente que a lo largo de los años ha adquirido experiencias muy valiosas en la administración de estos archivos. De repente, cuando uno piensa en la gente que tiene esta formación, de repente uno hace referencia a los archivos librarios, por ejemplo, ¿no? Que tienen un manejo diferente a los archivos sonoros. Entonces, sí requieren una especialización. No hay una escuela en México, hasta donde yo tengo conocimiento, que forme a especialistas en el manejo de los archivos sonoros. Sí hay algunas formaciones, etcétera, etcétera, pero no hay algo como una carrera de fonotecario, por ejemplo, una licenciatura en esta área, ¿no? Entonces, la creación de estos estándares que permiten evaluar y certificar a las personas que ya laboran desde hace muchísimos años es primero reconocer su experiencia, ¿no? Y en segundo lugar es ajustar algunas prácticas que no se hacen o que se hacen de manera no adecuada en las fonotecas, ¿no? De repente cuando se estructuró el estándar, nos dimos cuenta, ay, esta parte es importante, pero yo no la hago así, ¿no? Yo la hago de otra manera.
a ver, ¿cuál es tu experiencia? No, pues yo lo hago así, de tal manera, tal, tal. Entonces vas conjuntando experiencias y también, además de que vas a valorar el trabajo de la gente que ya tiene experiencia, también es una autoevaluación de decir, a ver, mi fonoteca no está haciendo este procedimiento. Es importante, hay que implementar. Entonces se va complementando y esto, por supuesto que va a redundar más allá de mejorar nuestras prácticas al interior de la fonoteca o de valorar el trabajo de quienes trabajan ahí, valga la redundancia, de quienes laboran en estos espacios, también es una forma de contribuir a que haya garantías de conservación, de administración, de gestión en los acervos, ¿no? Y por lo tanto, los acervos van a estar, o va a haber algo que va a ayudar a que estos acervos se conserven de mejor manera, ¿no? Entonces, son varios aspectos. Yo mencionaría al menos estos tres. Aunque cada radiodifusora tiene diferentes condiciones, tiene que resolver sus propias necesidades, también es cierto que existe algo muy similar entre ellas, que es un poco las normas y los reglamentos a nivel nacional. En este sentido, Radio Educación se vincula con el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación COTENDOC, justamente para poder extender su trabajo a, todo, a todos los estados del país. ¿Cómo se inserta el trabajo de radioeducación en las actividades del COTENDOC? Bueno, tú lo has dicho y ya lo hemos comentado también, el hecho de que existan documentos que den un marco normativo al trabajo que se realiza, en particular en las fonotecas, pues por supuesto es muy importante, es fundamental, porque son mecanismos que van a contribuir a la conservación de nuestros archivos en tanto objetos físicos, pero también van a contribuir al acceso a la difusión de estos materiales. Es decir, si concebimos a la fonoteca, ya lo había mencionado, si lo concebimos como un espacio cerrado donde vamos a poder guardar las cosas para que no les pase nada, no funciona, ¿no? Es como guardar el dinero abajo del colchón o guardar el baúl del abuelito, la abuelita abajo de la cama, ¿no? Sin que nadie lo vea, sin que nadie sepa qué hay ahí adentro. Por supuesto que no funciona. El objetivo de la conservación justamente es que estos materiales que se están generando en este momento o que se generaron en años pasados pueden servir no solamente en este momento, sino a las generaciones futuras. Y ¿cómo garantizar que eso suceda? Pues a través del establecimiento de normas, de estándares, de documentos que recojan toda la experiencia que se ha vivido en estos años y que permitan a quienes toman las decisiones de decir, a ver, voy a guardar estas 10 cintas y las voy a guardar en las mejores condiciones para que su contenido pueda ser de utilidad a otras personas. Los voy a digitalizar y eso me va a poder garantizar su conservación porque el objeto físico se va a deteriorar, se va a degradar, pero ahora lo tengo en digital y esto me permite retransmitirlo, distribuirlo de una forma más rápida, además subirlo a una plataforma o a 3 o a 5 plataformas, distribuirlos a través de un dispositivo como el que estamos utilizando en este momento, o nuestro teléfono celular, que en realidad es una pequeña computadora. Y eh, en conclusión, yo diría que estos documentos que se generan en el seno del COTENDOC a través de diferentes subcomités son fundamentales justamente para todo esto que acabo de platicar. Eh, ya sea hablemos de la catalogación, del proceso de digitalización, del proceso de conservación, de catalogación, hablemos de archivos videográficos, de archivos
fotográficos, librarios, en fin, cualquier documento, cualquier fuente de información que nosotros podamos utilizar, que hemos utilizado, que podemos utilizar y que podremos utilizar en el futuro, debe de tener las mejores condiciones en su gestión, en su administración, en su conservación, como se le quiera llamar, para que justamente cumpla esa función, de que nos siga siendo de utilidad, más allá de que tengamos el objeto como un bonito recuerdo de algo palpable que nos puede adornar un muro completo aquí a nuestras espaldas, pero si ese documento solo está guardado y no hay un acceso a estos, al contenido de este documento, pues no funciona, ¿no? Entonces, creo que todas estas normas, todos estos documentos que se están generando al interior del contenido, justamente nos sirven para eso, para recoger toda la experiencia que se ha tenido y poder compartirla con todos, con la mayoría, eh, para que garanticemos el uso futuro de estos materiales, ¿no? Y precisamente en esta vinculación, el Radio Educación se ha estrechado lazos con otras instituciones como el Archivo General de la Nación. ¿Podría contarnos en términos generales en qué consiste esta vinculación y si Radio Educación colabora con alguna otra red de fonotecas? Sí, claro. Bueno, en términos de archivos, sabemos que el Archivo General de la Nación, pues es la institución rectora, tiene una función muy clara, eh, no solo en cuanto a los archivos que maneja directamente, que tiene directamente en el archivo, sino también la vinculación que tiene con quienes administran, quienes generan estos archivos. Entonces, en ese sentido, hay, hay un registro que el Archivo General de la Nación lleva. Nosotros, como Fonoteca de Radio Educación, pues estamos inscritos periódicamente, se mandan informes o reportes acerca de las condiciones de este archivo, de qué manera se ha ido incrementando, cómo está constituido, cuáles son las condiciones en las que se guarda, las condiciones de acceso, en este caso el tema de la digitalización, que es una de las herramientas que nos permite no solo la conservación, sino también el acceso. Entonces, periódicamente se tiene que estar reportando cuál es la condición del archivo o de la fonoteca, de los materiales que se conservan en la fonoteca. Evidentemente, pues aquí el hablar del archivo de Radio Educación no solo tiene que ver con el archivo administrativo, ¿no? Que también tiene que ver con la transparencia y toda la rendición de cuentas, ¿no? Que si, cómo se distribuyó el dinero que administra Radio Educación, etcétera, etcétera. Es una parte de un archivo, ¿no? En la fonoteca no manejamos ese tipo de archivo, manejamos el resultado del trabajo cotidiano de la radio, que es la generación de programas. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta. Nos vinculamos con muchas fonotecas, estamos en contacto principalmente con radios en los estados del país, principalmente radios públicas, comunitarias, indigenistas, que en ocasiones pues, nos solicitan material y que también, además de darles el material, pues hacemos las recomendaciones para que ese material se conserve en buenas condiciones, lo organicen, lo administren, porque también es una forma de extender los procesos de conservación de los materiales de radioeducación. Por supuesto, pues otra institución fundamental en este caso,
en el tema de los archivos sonoros, pues es la Fonoteca Nacional, con quien trabajamos muy de cerca en los procesos de conservación, en la difusión de los trabajos que hace la Fonoteca Nacional, tanto como los trabajos que hace Radio Educación, que encuentran puntos comunes y por lo tanto que se pueden implementar programas de trabajo que redundan principalmente en el beneficio de los usuarios, o sea, de los radioescuchas o de quienes son usuarios de las redes sociales o de las herramientas de Internet. Entonces, de esa forma se van tejiendo algunas de manera más formal, ¿no? Hay un convenio, etcétera, etcétera, se conforma un grupo de trabajo y otras de manera más informal, que no significa que sean menos importantes, sino en la dinámica del trabajo, a veces resulta más práctico mandar una serie de archivos que hacer no porque no sea importante, pero a veces lo más práctico es el trabajo que nosotros hacemos en el interior de la fonoteca, y ya la parte administrativa pues tiene que ver con convenios, con la forma en que se hacen estos intercambios, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, esa es la manera en que trabajamos en estos aspectos. Y también existe una vinculación con la UNESCO. Nos comentaba ya en una parte de la entrevista del programa de Puntitas, que es parte de Memoria del Mundo. ¿Qué otros programas o actividades ha participado Radio Educación en vinculación con la UNESCO? Bueno, en el caso de las colecciones o de las series que están registradas en el programa Memoria del Mundo Capítulo México, pues está el de la serie infantil de Puntitas y está el encuentro de jaraneros y decimistas que agrupa los archivos, las grabaciones de estos encuentros que se hacen cada año a finales de enero y principios de febrero, desde los 70 hasta 2014. Entonces es una colección bastante interesante de programas. Eso en cuanto al programa de Memoria del Mundo. Hay otras actividades que se comparten, por ejemplo, el Día Mundial de la Radio, ¿no? Que hay algunas actividades que impulsa la UNESCO y por supuesto que retoma Radio Educación. Hay cosas que propone Radio Educación que se comparten no solamente con la UNESCO, sino con todas las emisoras y todas las instituciones que se suman a estos esfuerzos. El año pasado se estuvo trabajando y se continúa trabajando en un proyecto que desarrolla la UNESCO junto con el gobierno federal y, si no mal recuerdo, la Comunidad Europea, que tiene como objetivo el impulsar, participar del trabajo que realizan las emisoras de radio comunitarias indígenas del país, y que es un proyecto bastante amplio, quizá ya un poquito fuera del ámbito de la fonoteca, que es la parte que yo trabajo, pero que sí puedo mencionar que es muy importante porque vincula o acrecenta los vínculos que existen entre las radios públicas como Radio Educación y otras radios que atienden a comunidades muy concretas o que atienden a públicos muy específicos, como el caso justamente de las radios comunitarias e indigenistas. Entonces, de manera general, yo diría que estos son las actividades que están vinculadas con la UNESCO. Hablar de radioeducación es sin duda, podemos llevarnos programas enteros justamente por su naturaleza histórica. Desafortunadamente estamos en la recta final del programa, pero maestro, por favor, compártanos las señales donde podemos escuchar el contenido de Radio Educación y las formas que tiene el público para acercarse a ustedes y a todos los contenidos que pueden ofrecernos. Sí, claro. Bueno, la señal emblemática de Radio Educación pues es el 1060
de AM en la Ciudad de México, en una parte del Valle de México. Por supuesto, también es importante señalar la señal de onda corta, que si no me equivoco es la única que funciona en México. Esta señal de onda corta está en los 6.185 kilohertz de la banda internacional de los 48 metros en onda corta, que por supuesto por las características de este tipo de señal, pues tiene un alcance internacional, ¿no? De repente nos llegan reportes de, no sé, Japón, de Canadá, de Noruega, que están escuchando, que dan cuenta de que escuchan la señal internacional de radioeducación en una tecnología que muchos pudieran pensar que está ya fuera de uso. Desde hace pocos años, desde hace algunos años se alcanzó finalmente la posibilidad de contar con una estación en la banda de frecuencia modulada en el 96.5 de FM que cubre parte de la Ciudad de México. También hacia 2017 se iniciaron transmisiones en Mérida, Yucatán, señal Cuculcán, en el 107.9 de FM. El año pasado inició operaciones señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM, justamente en Hermosillo, Sonora. Y hay algunos proyectos ya caminando, o está caminando el proyecto para poner en operación una señal en Morelia, que será señal Cultura Michoacán en el 95.3 de FM. Esto, digamos, en la radio tradicional o en la radio en cuanto a las frecuencias. Por supuesto, como todos los medios de comunicación, Radio Educación ha entrado al mundo digital y al Internet. Entonces, bueno, pues contamos con un repositorio de radio donde se pueden escuchar algunos programas, la modalidad esta del podcast. Tenemos transmisiones en streaming. Hay algunos programas que se transmiten a través de Facebook Live, del canal oficial de Radio Educación en YouTube, en Twitter, eh, algunos contenidos que se distribuyen a través de aplicaciones como el WhatsApp, ¿no? Algunos resúmenes de noticias, en fin, el empleo de los dispositivos y de los canales digitales que ahora existen y que se van, diría yo, adueñando un poco más de nuestra vida, pero que ahí están, ¿no? Entonces son como los diferentes canales a través de los que se distribuyen las señales y los contenidos, ¿no? Cerraría diciendo que por fortuna todavía hay muchas estaciones o hay estaciones en los estados de México que nos solicitan materiales, se distribuyen también a estas emisoras y nos hacen el grande favor de transmitirlos con muy buenos resultados justamente por el valor que tienen estos materiales. Un abanico de posibilidades y de contenidos son los que nos brinda Radio Educación y sin duda es necesario acercarnos a Radio Educación y conocer la oferta que tienen para todos nosotros. Maestro, ¿algo más que desee compartir con nuestro auditorio? Pues principalmente que ahí está Radio Educación, viene realizando un trabajo permanente ya en esta segunda etapa a partir de 1968. Ahí está adaptándose a las nuevas tecnologías, adaptándose a los nuevos públicos, o más bien tratando de responder a las necesidades de estos nuevos públicos, de estas nuevas modalidades que quizá no tienen que ver con la radio tradicional, que no significan para nada su desaparición, sino más bien su evolución, como ha sido el camino de la radio
desde hace 100 años. Invitar a la gente, por supuesto, a que se acerque a Radio Educación a través de sus señales, de sus aplicaciones, pero también directamente en la fonoteca, donde podemos ofrecerles el acceso a los materiales, porque finalmente también esa es otra forma de permitir el acceso a todo este mundo sonoro que se conserva en nuestra emisora. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado. Desafortunadamente, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a ustedes por habernos acompañado y, por supuesto, agradecemos una vez más al maestro Heriberto Acuña, jefe del Departamento de la Fonoteca de Radio Educación, por sumarse a esta serie y permitirnos conocer más de ella y, por supuesto, de su historia. Recuerden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales porque nos gustaría leer sus comentarios y sugerencias. En Facebook nos encuentran como @ilseoficial y en Twitter @ilseedu. Acompáñenos por favor en el siguiente episodio. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.